Este que están escuchando es el ensayo previo al espectáculo Jotas del Sol y de la Luna en el pabellón municipal de la localidad de Tierga, en la comarca de Aranda. Enseguida escucharemos las jotas que van a protagonizar esta tarde este grupo, el grupo Blasón Aragonés. Enseguida los podrán escuchar. Antes nos tenemos que ir a San Agustín, en Teruel. A esta hora tendría que haber comenzado ya el espectáculo taurino, con vaquillas en las calles. Pero ¿qué ha ocurrido, Beatriz? Muy buenas tardes a todos, Alba. Es el último día de fiestas aquí en San Agustín y hemos tenido ya un pequeño susto antes de que salieran esas vaquillas sin cuernos por estas plazas, y es que una niña pequeña de unos 10 años se ha caído desde un carafalso de espaldas y se ha dado un buen golpe en la espalda. Creíamos que era más importante ese golpe, de hecho se la han llevado con la camilla hasta la ambulancia, que la tenemos al final de la calle, pero al parecer la hemos podido ver hace como 4 minutitos andando hacia allá por su propio pie, cosa que pues es una de gran satisfacción. Y van a comenzar los toros enseguida, o sea que ha sido un susto que se ha pasado. Tenemos el camión casi preparado y yo voy a ir cogiendo posiciones, porque por lo que veo aquí hay mucha gente y como todo el mundo tenga que subirse a las barreras no me va a quedar sitio, y ya me he cogido yo por aquí. A ver, ¿cómo se sube por aquí? Alejandro, ¿me ha guardado sitio o no? Hombre, aquí. Ahí me ha guardado sitio. Bueno, sitio de honor, yo digo, Beatriz. tengo que estar en alto, que yo tengo miedo a los toros, No tengas miedo. Tú no tengas miedo. Tú sentada no puedes estar. Ahí, pero aquí está muy bajo. ¿O no? ¿Aquí estoy bien? Claro que está bien. ¿Y mejor rodeado que estoy? Hombre, a saber, ¿por qué no? ¿Por qué no? Además con una chica guapa. ¿Qué digo yo? Son las fiestas, esto es San Agustín y son las fiestas en San Agustín, ¿no? Ayer fue el patrón Es San Agustín. de San Agustín. ¿Y también se le hacen a la Virgen? A la Virgen de Pradas. O sea, que tienen ahí dos santos, Hombre, para celebrar. Es el patrón y la Virgen. Claro que sí. ¿Cuánto van a saltar las vacas? Pues las van a soltar ahora enseguida, sí. Ahora listo, porque hemos dicho, hemos tenido un susto con la niña que ha caído, pero... Creo que la chica esa no se la llevó la ambulancia. La he visto pasar yo por aquí más pítica que para qué. No, muy pita no iba, ¿no? Muy pita no iba. Un buen golpe se ha dado en la espalda, desde una gran altura de donde están aquellos chicos de la charanga, en aquel carafals. Ahí ha caído hacia abajo y la verdad es que nos ha pegado un buen susto a todos, porque estábamos todos por esta plaza y se ha oído un fuerte golpe, pero como decía, nos alegramos porque no ha sido nada y al final hemos visto caminar por aquí. Un buen susto se ha llevado. Más ella. Ella y los demás que estábamos mirando demás también. Que estaban alrededor más. Claro que sí. Oye, aquí van a ser... Dime, Alba. Nada, Beatriz, que tan pronto como vengan esos servicios sanitarios podrá dar comienzo, ¿no?, este encierro. Los tenemos preparados porque creíamos que se la iban a llevar al Hospital Obispo Polanco de Teruel para ver ese golpe, si había sufrido algo importante, pero tal cual la han llevado hasta la ambulancia, parece que la han atendido allí y no ha tenido que moverse la ambulancia, con lo cual yo creo que sí que den la orden. Están terminando de cerrar las barreras que han dejado abiertas para que pasara esa camilla con la chica. Podrá empezar el festejo. De hecho, aquí ves que la plaza está llena y todo el mundo está esperando ya que empiecen las vaquillas, ¿o no? Claro. ¿Vaquillas o toros? ¿Qué tenemos esta tarde? Habrán 3 vaquillas y luego a la media parte sueltan un toro. Un torito. Un torito. Pero majo. Bueno, pues cuando salga el toro yo me unamos arriba. No te preocupes que por eso no hay problemas. Bueno, Alba, pues ya ves que he cogido un buen sitio aquí con Alejandro y vamos a... Alberto, que le cambio el nombre, no pasa nada. No te preocupes, yo te entiendo. Tantos nombres, ¿verdad? Pues entonces me voy a quedar con Alberto aquí sentadita y en unos momentos volveremos porque en San Agustín todavía falta por salir esas vaquillas esta tarde. Pues te dejo bien acompañada de estos expertos taurinos. Volveremos hasta San Agustín a disfrutar de esas 3 vacas y ese toro que van a amenizar la tarde. Seguimos de fiestas. Hoy el día comenzaba muy pronto en Tierga. A las 7:30 de la mañana sus vecinos empezaban el día más emocionante con un canto por las calles del pueblo que les animaría para continuar con la tradicional procesión y terminar a ritmo de jotas en la misa baturra. Pues la aurora es un canto que se hace al despertar el día, se le hace a nuestra patrona Santa Rosa y bueno, es algo que los tierganos vivimos muy intensamente.
acudimos todo el mundo, todo el mundo que podemos. Porque son las 7:30 de la mañana y aquí hay muchísima gente. Exactamente, entonces esto es un canto pues que se le hace a la patrona y bueno, pues que como se puede ver le ponemos mucha emoción y mucha gana. Singular que el alba tiene en este día. Qué bien sienta tomar este almuerzo después de este camino, ¿no? Sienta bien, echar un cachillo que ahora vienen cuestas muy duras y hay que reponer. ¿Y ahora qué estáis tomando? A ver. Pues ahora yo un moscatelillo y una rosquilla. ¿Esa rosquilla qué tal está? ¿Qué tal sienta a estas horas? Está muy buena, muy dulce y muy buena. Luego me comeré otra porque tengo un hambre y salí con un hambre esta mañana, hija mía, que no puedo aguantar. ¿Qué tal se están llevando estas fiestas? Pues bien. Hoy lamentablemente ya me tengo que marchar, pero bueno, lo siento mucho, pero le pasa muy bien, como todos los años. Uno de los guitarristas de la Aurora, ¿qué tal llevamos la voz esta mañana? Un poco clara. La noche ha sido larga y pues lo que toca, ¿no? Como siempre, a estas horas. Toca sin dormir, ¿no? Supongo. Sí, toca sin dormir, como el resto de compañeros, creo, por lo menos todos de mi edad, y así vamos, todos que vamos con camisa, suele pasar. ¿Pero qué se siente tocando en este día tan importante? Pues es muy especial, para los que somos de aquí es muy especial, lo hemos intentado preparar mucho y pues bueno, es un motivo de alegría para todos. Bendiganos a todos, Santa Rosa, patrona en tierra es, y a todos guarda con bondad. ¿Has podido o no has podido con la campana, Víctor? Sí, he podido. No es la primera vez, ya llevo varios años tocando campanas y la verdad es que es muy bonito, es una tradición muy bonita y me gusta muchísimo. ¿Y por qué se toca esta hora aquí? Esto es una tradición que después de la Aurora suelen subir a bandear, que se llama así, los quintos del pueblo. Sois las quintas de este 2011, un día especial para vosotras hoy. Sí, es un día muy especial para nosotras porque es el Día de la Virgen de nuestro pueblo y nos enorgullece mucho ser las quintas y poder sacar a los santos como se merece. ¿Pero habéis descansado hoy o habéis venido aquí sin dormir también? Poco a poco, para que no se puede descansar mucho, que entre unas cosas y otras y tal, nada. ¿Y la peana dónde se lleva el santo? Porque me han dicho que pesa un poco, ¿vais a tener fuerzas o no? Eso nos dicen que pesa mucho, todos los años han tenido que ayudar un poco los padres y eso, pero bueno, lo intentaremos. ¿A dónde nos lleva esta procesión, Maribel? Esta procesión nos ve por la cuesta esa que tampoco te puedo indicar mucho porque he perdido el hilo. Pues nos lleva por todas las calles del pueblo. Por todas las calles del pueblo, damos la vuelta y luego pues vamos a parar otra vez a la iglesia. Y en la procesión los quintos llevan las peanas con los santos. Sí, los quintos llevan las peanas con los santos, con Santa Rosa y San Ramón. Pero veo que se ha puesto sus mejores galas para este. Sí, hombre, es que aquí es por costumbre de ir a la misa mayor y poner las mejores galas. ¿Cómo vive un tiergano el día de Santa Rosa? Pues muy bien, celebrando sus fiestas patronales. Con mucha emoción. Con mucha emoción. El día comenzaba con canciones y a ritmo de jota terminaban los tierganos la mañana más importante de sus fiestas. También hemos estado en Zuera. Enseguida podrán ver el espectacular pasacalles medieval que ha recorrido las calles a cargo de la compañía Titiriteros de Binefar y la música de gaitas y dulzainas. Y también hemos estado en la localidad de Ambel, donde la mañana ha comenzado con un gran almuerzo, seguido de un taller de gafas para niños, con el que poder ver con detalle el encierro de reses bravas de la ganadería Hermanos Meri. Enseguida disfrutaremos de esas fiestas, pero nos marchamos rápidamente hasta el centro de Zaragoza, donde la calle Bilbao se ha reabierto hoy al tráfico y otras, como es el caso de las calles Ponzano y Canfrán, son las que sufren a partir de ahora, Ingrid, cortes en su circulación. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alba, buenas tardes a todos. Pues como lo veis, la calle Canfrán, que es la calle Bilbao, perdón, que es la perpendicular a esta calle Canfrán, es la que se ha abierto y la que ya nos permite circular desde Paseo César Augusto, la avenida César Augusto, hasta Paseo Pamplona. ¿El problema cuál es? Pues que esta calle Canfrán continúa en obras y en la que nos encontramos ahora mismo actualmente, que es la calle Ponzano, ahora mismo se ha cortado al tráfico, o sea, se ha trasladado esa apertura del tráfico, por un lado, se ha trasladado a la calle de abajo. Algo que están sufriendo, y no poco, los comerciantes de esta zona, como José Antonio. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se nos abre la calle Bilbao y cierran Ponzano. ¿Cómo le está afectando? Pues me está afectando considerablemente, puesto que ya estuvo cerrado calle Ponzano y siempre, de momento, está llevando la carga, el peso de esta obra la lleva a esta calle. ¿Cómo nos está afectando? Pues la temporada de primavera-verano ha sido desastrosa, aparte que hemos provocado las ventas por los fuertes descuentos, pero aún así ha sido un auténtico desastre. Lo peor está por venir, que el ayuntamiento o el consistorio en su momento no avisó o informó de estas obras con un poquito de tiempo, ¿no? Si las compras las realizamos a fabricantes en el mes de 1 de febrero, lo que no se puede es informar del ayuntamiento a los comerciantes y ciudadanos de este sector, pues con 15 días. Yo tengo una inversión en los 9 establecimientos que hay aquí de 1 millón de euros invertidos de cara al invierno que no he podido anular, y por lo tanto pues se puede avecinar una catástrofe en el sentido de la venta, puesto que ya ves, nos han cortado la calle por segunda vez, estamos en una acera que casi no se puede transitar. En cuanto a los operarios no tengo nada que decir, puesto que rinden al máximo. A lo mejor será la consejera de que le corresponda a esto, Campos, me parece que era, que informó que habría 30 empleados, y los 30 empleados no se han visto para nada. Porque decíamos que José Antonio es propietario de algunos comercios, es que es propietario de 9 establecimientos, Alba, en esta zona entre las calles Ponzano, Canfrán, Albareda y Bilbao. Uno de ellos es este, y mira, y a mí me gustaría que nos fijáramos en un detalle, es, por ejemplo, en el escaparate, los precios a los que están los vestidos, porque ya los has tenido casi que regalar. Regalar para provocar la venta, porque esto ya no es vender, yo diría que es regalar. Pero de alguna manera nos tenemos que dejar oír y provocar que la gente, el cliente, pues se acerque hasta aquí con todas las dificultades que está teniendo las aceras y los accesos. Además, José Antonio, usted tiene el almacén de ropa que suministra a las 9 tiendas que hay en estos alrededores, aquí en la calle Ponzano. Sí. Ya tiene una inversión hecha de 1 millón de euros en la temporada de otoño-invierno, y ahora, ¿cómo va a sacar esa mercancía? Bueno, lo ignoro, porque cada encargado te da una información. Unos dicen que para octubre posiblemente a lo mejor esto tenga otro color, pero yo no me lo creo. Yo lo cierto es que me voy a tener que tragar esa compra, que yo no soy un pastelero que compro 100 pasteles y al día siguiente puedo comprar 80, y que en mi situación, pues el tipo de negocio que hay aquí, pues de alguna manera lo puedo resolver, pero el mío es muy fuerte los problemas que vamos a tener. Incluso todas las llaves y todo el personal se lo cede yo al consistorio, que se haga cargo con la compra y que la regale a Cáritas o que haga lo que crea conveniente. Pero a mí me ha provocado un problema gravísimo. Muchas gracias, José Antonio. Como estáis pudiendo comprobar, las aceras ahora mismo son estrechas como consecuencia de esas obras y es muy difícil el tránsito. Ahora por aquí, por la calle Bilbao, sí que podemos pasar, y es los comerciantes que están ya en esta zona, sobre todo aquí en la esquina de la calle Bilbao con la calle Canfrán, los que agradecen la apertura de esta calle, porque ven como por fin las ventas parece que poco a poco se van a reactivar, se van un poco a hacer esas ventas que no se pudieron hacer durante todos estos meses que ha durado los cortes. Es el caso de Lourdes, que regenta, es una de las socias de esta pastelería, de la pastelería Canfrán. Vamos a ver si podemos hablar con ella. Mira, ya está aquí esperándonos, Alba. Lourdes, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Lourdes,
el hecho de que hayan abierto la calle a vosotros ya os supone un respiro? Hombre, sí, la verdad es que es un alivio poder transitar de un lado a otro y no tener estar encerrados por unas alambradas, porque es toda una sensación de claustrofobia que nadie pasaba. O sea, este verano ha sido tremendo porque no pasaba nadie por aquí. Otras veces aún vienen turistas que vienen por aquí de los hoteles o a visitar el casco, pero ahora esto está cerrado y lo otro de Independencia también, entonces no ha pasado nadie. Ha sido tremendo. Y esto, bueno, de momento es un alivio. Esperamos que ahora nos pongan ya las aceras y vaya todo más rápido. Pues muchísimas gracias, Lourdes. Ya ves, Alba, estos son algunos de los problemas a los que se enfrentan los comerciantes de esta zona de la calle Canfrán, la calle Bilbao, la calle Ponzano. Esos cortes, aperturas de las calles que hacen que sus negocios no hayan ido tan bien como esperaban. Pues este es el sentir de los comerciantes que hemos podido escuchar hoy desde el centro de Zaragoza. Gracias, Ingrid. Pues se conocía al tragar aquel humo tan espeso y tan negro, empezó a darle la fatiga y que se nos iba. Alejandra nos cuenta cómo su hermana tuvo que ser trasladada al hospital al sufrir una intoxicación anoche por el humo de 2 contenedores que ardían justo debajo de su ventana en su vivienda. Las llamas han dañado la fachada del edificio, el tendido eléctrico y telefónico y también el coche. La policía investiga ahora el suceso que pudo ser provocado. Enseguida les contamos el suceso con detalle. Ahora sí nos vamos hasta el pabellón de Tierga, donde esta tarde las Jotas son los protagonistas de la fiesta. Kiko está allí esta tarde para contarnos todo en directo. Buenas tardes, Kiko. Sí, claro. Hola, Alba, pues en estos momentos, ahora mismo en Tierga, acabamos de escuchar la primera actuación aquí en el pabellón municipal. Estamos con Luisa. Luisa, bueno, hemos escuchado la primera, ¿nos puedes presentar un poco el espectáculo rápidamente? Bueno, pues el espectáculo son jotas de sol, jotas de luna, las jotas que se bailaban cuando iban al trabajo y son muy distintas a luego cuando se bailaba cuando llegaban al pueblo o cuando salían de ronda por la noche. Entonces queremos dar las dos versiones de la diferencia de unas jotas de labranza a unas jotas de ronda por la noche. Es la representación del grupo Blasón Aragonés que nunca falta a su cita aquí en Tierga, ¿verdad? Llevamos más de 9 años viniendo año tras año, cada año ofrecemos un espectáculo distinto y bueno, siendo y respetando las raíces de la jota, es muy bonito adornarlo y decorarlo de una manera distinta a lo que es la jota tradicional. No sé si estáis preparados para el siguiente espectáculo, creo que lo vas a presentar. Sí. ¿Y ahora qué es lo que vamos a ver? Ahora vamos a ver la jota de San Lorenzo, porque como va de estrellas, las lágrimas de San Lorenzo es la tercera lluvia de estrellas más importante que hay. Y entonces en homenaje empezaremos, ya que hemos cantado la jota del Pirineo, pues la jota de Huesca también. ¿Y nos puedes contar alguna característica de la vestimenta? ¿Se caracteriza por algo la que lleváis ahora mismo? Se caracteriza porque van vestidas con falda de paño y la ropa que se utiliza en Huesca. Muy bien, pues si podéis cantar, bueno, la siguiente actuación, que vamos a verlo en directo. Son las fiestas en honor a Santa Rosa de Lima y también San Ramón. Escuchamos. No sé si puedo transmitir la alegría que me da volver año tras año a Tierra. Vamos a infinidad de sitios, a infinidad de pueblos, pero les puedo decir que en pocos nos tratan con tanto cariño como el día. Desde que entramos a la misa, desde que salimos, desde que venimos al festival, todo palabras de cariño, de agradecimiento, que nos han visto en la tele hace pocos días, se escribe con J. Dejamos al grupo Blasón Aragonés presentando ese espectáculo que vamos a ver a lo largo de la tarde en directo en Aragón en Abierto. Enseguida volveremos hasta Tierga, pero seguimos mientras con otros asuntos. Muchos padres no saben qué hacer con sus niños ahora que todavía están de vacaciones. Una opción son las colonias urbanas, espacios donde los niños aprenden jugando, como es el caso de Titirinela. Nuestro compañero Diego ha estado con ellos esta mañana. Ofrecemos actividades con los niños, ¿vale? De 1 año hasta los 12 años, en que ellos pueden estar con nosotros en todo el periodo de vacaciones, ¿vale? Lo que llamaríamos colonias urbanas, que las hacéis aquí en el centro de Zaragoza. Eso es, colonias urbanas dentro y fuera del centro. También proporcionamos, dependiendo de la actividad. ¿Nos enseñas el centro? Nuestro principal objetivo es que los niños aprendan jugando, entonces es lo que nuestra filosofía. Ahora mismo estamos con los niños en la manualidad, estamos con el cuento de la casa mágica, ¿vale?
y ya esa actividad le verán a casa para que puedan disfrutar. Hola, ¿qué tal? Hola, muy bien. ¿Dónde están tus papás? ¿Trabajando? Trabajando y así estoy muy bien aquí, estoy muy bien. Así mi madre trabaja y yo estoy aquí muy bien cuidada con los niños pequeñitos y con los mayores. ¿Y te lo estás pasando bien? ¿Qué estás haciendo? Cuéntame. Estoy haciendo un castillo. Mis padres están trabajando. Están trabajando y por eso vosotros estáis aquí, ¿no? Sí. Me gustó mucho esta guardería. Yo no me quedo a comer, pero también tenemos ordenadores para jugar mientras los otros comen. ¿Y cuándo vas a empezar el cole tú? El 6 de septiembre. El 6 de septiembre, así que te quedan poquitos días aquí en esta colonia urbana. Sí, también contamos con las actividades para los niños, como veis, de 6 meses a 3 años, ¿vale? Esa actividad también se oferta para las colonias de verano, aparte de todo el curso. ¿Qué tal es esto de trabajar con niños tan pequeñitos? Muy gratificante, porque son muy cariñosos y la verdad es que estoy encantada. ¿Y con ellos qué trabajas? Sobre todo la estimulación de los sentidos y en estas edades el desarrollo motor, conseguir que sobre todo que empiecen a gatear, que se pongan de pie, que empiecen a andar, pero sobre todo la motricidad gruesa. Si somos como sus tías de entre semana. Yo siempre les digo, el primer día lloráis vosotros porque los niños lloran. Y luego lloráis porque los niños se quedan sin deciros adiós. Y es verdad, hay mamás que lo pasan muy mal, pero luego la verdad es que todos tarde o temprano se acostumbran. Todos los días aprendes algo nuevo con ellos. Y estos ya empiezan a jugar entre ellos, ¿vale? Como ya son de 2-3 años, ya tienen la capacidad de jugar entre ellos, interaccionar entre ellos, ¿vale? Y más revoltosos, veo, Sí, un poco sí, que ahora están en una zona de simbólico, ¿vale? Entonces, claro, es ya el espacio que tienen para disfrutar y imaginar. Veo que les están enseñando acerca de la comida, ¿no? Sí, estamos enseñando la comida, ¿vale? La venta, sobre todo, y comprar. Tu hija ha estado en una colonia urbana, ¿no? Terminó el año escolar y entró en lo que fue colonias urbanas, porque claro, yo necesitaba tiempo para trabajar y no podía estar con ella, pues ella estaba todo el día aquí. Y ahora que empieza el cole, pues mi plan es que en esas horas libres o esos momentos que no puedo, pues lo dejo aquí. Para mí esto ha sido casi que magia, porque es que, claro, el poder agarrar y decir, mira, necesito hacer algo, pero muchas veces el ir con el niño o no lo puedes llevar, o se te hace más larga el recado, te vas dando cuenta que ellos aprenden vocabulario nuevo, que yo me quedo loca, incluso hasta movimientos, que ella me dice, mamá, mira cómo salto, mira lo que hago, hasta la parte psicomotora la trabajan, muchas cosas. Para mí, de verdad que le tengo un cariño al centro, además por eso, porque para mí representó y representa en un momento muy álgido de trabajo, de muchas cosas nuevas, pues un lugar de tranquilidad para mí. Comprobado, aquí mientras que los padres trabajan, los niños se los pasan estupendamente. Ya lo ven, de momento están de vacaciones, pero queda tan solo una semana para que los más pequeños vuelvan al cole. Es hora de preparar material escolar, libros de texto y en muchos casos uniformes escolares. Un gasto que puede llegar a los 1.200 euros en el caso de algunos colegios. Enseguida lo vemos. Viajamos ahora hasta Vallobar. Nuestra compañera Yolanda está allí muy bien rodeada de las mujeres de esta localidad, quienes nos van a preparar un plato típico, ¿verdad, Yolanda? Y también casero. Buenas tardes. Y fácil. Importantísimo a esta hora de la tarde, sobre todo que sea fácil, que sea riquísimo y además en la buena compañía, como estamos nosotros y como tú comentabas aquí en Vallobar. Fíjate cuánta mujer, Jorge el cámara está encantado porque dice, bueno, hacía tiempo que yo no estaba tanto rodeado de mujeres. Y efectivamente, Alba, vamos a cocinar esta tarde tomate con huevo revuelto y adobo. Tenemos aquí a Gloria que nos va a explicar un poquito en principio los ingredientes. Ya hemos dicho que es una cocina y una receta muy fácil, muy rápida de hacer. Cuéntanos, ¿cuáles son los ingredientes? Los ingredientes ya lo veis, los tomates que estén maduros, mejor que verosos. Y de Vallobar. Y de Vallobar precisamente, ya. Después algunos ajos. El aceite. El aceite. Huevos, un par de huevos es suficiente. Y se pone el aceite del adobo porque da más sabor. Ajo, perejil y sobre todo el adobo. Tienen que ser piezas de dos lomo, 2 longaniza. Según la gente que haya, sí. Y el hambre que haya, porque eso de las raciones, claro. Cada casa tiene su cantidad, lo que sea. Y después el tomate, cuando ya está frito o cocido, se baten los huevos, queda como una salsa. Bueno, no vamos a dar muchas pistas porque lo vamos a ver enseguida. Lo único que sí quiero que os fijéis, Alba, es al final de la mesa.
porque esto también vamos a hablar de ello al final, cuando hagamos la receta. No os vamos a decir más, simplemente ahí lo tenéis. Imaginaros qué puede ser, qué no puede ser, lo vamos a contar nada en unos momentitos, una vez acabemos de hablar con Gloria y nos cuente, porque este plato que es tan fácil y que cuesta tan poco prepararlo, era algo fundamental antiguamente, Gloria. Era de lo principal casi. Para la gente sobre todo que iba al monte. Se cría en el huerto de aquí y es fácil de cocinarlo en una cocina como en los montes, un hogar al suelo, de cualquier forma, y entonces la comida estaba muy pronto hecha. Pues los vecinos de Vallobar, efectivamente, que iban a trabajar al monte, a los campos, era la comida más socorrida. Nosotros, si os parece, les invitamos a que sigan con nosotros aquí en Vallobar y que disfruten de la preparación de este plato, pero también nos vamos a acercar en un momentín al Pirineo, porque desde este verano ya cuentan en la localidad de Castillo de Jaca con un nuevo camping. Nosotros lo hemos visitado y se lo mostramos. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Bien, a ver si me coges una para darme un Vale, venga, como Eva se ha tenido que marchar, te cojo yo ahora. ¿Para esta tarde te va bien? Sí, perfecto. Venga. Aunque parezca que nos encontramos en un centro de estética, lo cierto es que estamos dentro de un camping, en concreto el camping de Castillo. Este gabinete de fisioterapia es tan solo una de las muchas posibilidades. Aquí también en el camping de Castillo tenemos una tienda. ¿Por qué, Begoña? Cuéntanos. Bueno, además de por dar un servicio a los clientes del camping, en este caso la tienda hace un servicio a todo el pueblo, ya que Castillo de Jaca hace unos cuantos años que no tiene tienda. Con lo cual la más cercana es Villanueva o Jaca, por lo tanto hacemos un doble servicio a la gente que viene al camping a estar con nosotros y a la gente del pueblo que así no tiene que desplazarse. Amaya, incluso en este camping podemos disfrutar de una peluquería para que la gente venga aquí a peinarse, incluso también a domicilio. Sí, bueno, en un principio hay que venir al camping, pero bueno, si hay alguien que lo necesita también se podría hacer a domicilio. Aparte de todo esto que hemos visto, la tienda, el gabinete de fisioterapia, la peluquería, cuéntanos qué podéis ofrecer aquí en este camping de Castillo. Bueno, este camping lo empezamos a ubicar y a estructurar de diferentes maneras para que cada zona y cada área tuviera su diferente público, nadie se molestara entre unos y otros. Lo primero, lo más importante, está enfocado para una zona de mobile homes, es gente que tiene aquí y puede poner su segunda vivienda, es un mobile home, la gente puede venir de otros sitios o lo que quiera, o comprar aquí su casa. La siguiente zona es una zona de caravanas en la que también permitimos estar los 11 meses del año, es un alojamiento prácticamente fijo, otro tipo de alojamiento, pero también bastante divertido. Una de las terceras áreas sería la zona de acampada, ¿vale? Es una zona verde con un césped bastante frondoso y aquí la gente pues viene con su tienda de campaña o furgoneta o bueno. La siguiente zona que tenemos son los mobile homes de alquiler o bungalows, pues para que la gente que no dispone de ninguno de estos alojamientos pues pueda pasar también un fin de semana aquí o una semana, 15 días y disfrutar del Pirineo sin la necesidad de tener que comprar ninguno de los alojamientos ni tener que ir corriendo a comprar una tienda de campaña, que es lo que más pereza nos da. Estamos precisamente con una familia de Zaragoza que acaba hoy sus vacaciones. ¿Qué tal aquí en el camping de Castillo? Pues la verdad que muy bien, hemos estado muy tranquilos y muy bien. ¿Lo tenéis de segunda residencia para poder pasar aquí los fines de semana? Sí, lo tenemos desde febrero y solemos venir todo fin de semana que podemos. Ya hemos estado 15 días y bien, la verdad que muy bien. Y vemos que incluso los alargáis porque es entre semana y todavía seguís aquí. Sí, hasta el día 1 que tengo que ir a trabajar, pero hoy no vamos ya. Hoy ya nos vamos y hemos estado 15 días y bien, la canija se la ha pasado bien y todos contentos, bien. Caso especial sin duda en este camping de Castillo es Resu. Muy buenos días. Casi 36 años viviendo en el Pirineo de camping y aquí desde que se inauguró este camping de Castillo. Eso es, y estamos muy a gusto, hay buen ambiente, todos somos conocidos de hace muchos años y bueno, lo paso muy bien. ¿Cómo decide alguien vivir aquí en un camping? Es que me gusta la naturaleza y en el pueblo pues no haces tanta vida afuera, porque es un pueblo, es una ciudad, un pueblo grande. ¿Y qué sería de un camping sin su restaurante, sin su excelente comida y, cómo no, sin su cocina? Aquí también pueden disponer de él. Desde luego, otra posibilidad más para venir hasta aquí a disfrutar de este camping de Castillo.
Y después de conocer ese nuevo destino quizá para sus vacaciones, volvemos hasta Vallobar, donde continuáis, Yolanda, preparando esa merienda. Bueno, yo más que nada observando, porque Gloria ya se encuentra pelando los tomates, sí, ayudándole moralmente, porque con la disculpa del micro, ¿verdad, Gloria? Que te hagan artista Di que sí. de la televisión Di de que la sí. noche a la mañana. Pero bueno, usted también se va a hacer famosa con esta receta, no se lo preocupe usted. Sí, bueno. A lo que estamos. El tomate. Se pelan unos cuantos tomates, ya lo hemos dicho antes, dependiendo de los comensales, del hambre que tengan y de la cantidad que queramos hacer, mismo. que también se puede congelar, que no es mala cosa, Bueno, ¿no? Para otro día. También. Vale, pelamos el tomate lo primero y después a batir los huevos. A batir los huevos. Venga, yo le ayudo con el plato para que no se queje. Venga, echamos ahí otro más y vamos ya preparando un poquito esta receta que hemos dicho que es muy fácil de hacer y que seguramente va a estar riquísima. Nos decía Venga, Gloria, echamos Yolanda, que la dependiendo sal. de los que estemos, ¿no?, para merendar, se aumentarán o no los ingredientes, Eso es. claro. Bueno, Eso es, vamos a hacer una pequeña muestra para que os hagáis una idea de lo que consiste, insistimos, este tomate con huevo y adobo. Ahí está. Estaríamos batiendo un poquito los huevos, ya tenemos el tomate rallado preparado. El tomate que hemos